Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, para los que pudieron escuchar la presentación anterior, recordemos que terminamos en Milán. Y recordemos que terminamos en Milán, en el convento de Santa Ana, donde está la obra de la Última Cena. Y ahí dimos un recorrido sobre cómo se ve en el día de hoy, cuántas han sido las restauraciones que se le, las 6 restauraciones que se le han hecho a la Última Cena, y allí terminamos. Entonces, ahora seguimos, ya en ese momento tomábamos el transporte para salir de Milán y llegamos en ese momento a Florencia. Entonces, trasladémonos 500 años, eh, 5 siglos larguitos, a Florencia, donde regresa Leonardo. Y es un momento muy importante porque en esa época de 1500, 1506, desarrolla Leonardo tal vez sus 2 obras magnas. La una es la Mona Lisa y la otra es Santa Ana, la Virgen y el Niño. Santa Ana, la Virgen y el Niño, la vamos a comentar ahora un poquito, es mucho menos conocida, pero para los críticos de arte, para los conocedores del arte, de los cuales yo no hago parte definitivamente, pero los conocedores consideran que estas 2 obras son de una calidad similar, que son las obras magnas. Algunos dicen que Santa Ana, la Virgen y el Niño es superior por una serie de conceptos, de análisis, del conjunto de su obra y todo esto. Pero bueno, lo único que les quería decir es que está considerada al mismo nivel que la Mona Lisa. En regreso a Florencia, eh, nuestro Leonardo se pone al servicio de César Borgia. ¿Cómo llega a ponerse al servicio? Básicamente por recomendaciones y por reuniones que se llevaron a cabo con Maquiavelo, César Borgia y Leonardo. Entonces, si uno se trata de imaginar lo que fue ese tipo de reunión, pues es un poco difícil imaginarse el trío de personajes que estaban reunidos, porque es un trío que se encuentran en Imola, una pequeña ciudad de Italia, y César Borgia era hijo de un papa. Primero que todo, eso era un concepto pues, que para nosotros hoy es completamente impensable, pero en ese momento era relativamente común. Y era una persona brutal, una persona tremendamente agresiva, eh, y que pues que hacía todo tipo de desmanes desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, pero se encuentran con otro personaje que también era igual o más amoral como escritor y diplomático, que era Maquiavelo, que ustedes recordarán el príncipe de Maquiavelo, y él es quien le recomienda a César Borgia que contrate a Leonardo da Vinci porque lo consideraban ya como un deslumbrante pintor, pero como un perfil de ingeniero, que era lo que él quería estar permanentemente vendiendo, como ustedes recordarán que comentábamos en las 2 charlas anteriores. Y su primer trabajo, donde empieza a descollar en ese mismo momento en Imola, es que él desarrolla unos planos de la ciudad, tema que no se manejaba hasta ese momento, no se estilaba, no se utilizaban los planos de las ciudades, y se lo vende a César Borgia, que estaban en permanentes guerras, particularmente en ese momento con Francia, y le vende la importancia de tener planos de las ciudades, de poder accesar las ciudades desde un punto de vista militar mucho más prácticamente y con mucho mejor posibilidad de éxito en la medida en que se conocieran los distintos espacios que tenían la ciudad. Y eso se vuelve una mayor contribución al arte de la guerra. Y aquí vemos si pudiera, pero no quiero pasar aquí, pero
Ok. Entonces, bueno, comentábamos que una de sus obras que inicia en ese momento y que desarrolla en ese momento y que conserva permanentemente es la que mencionamos de Santa Ana, la Virgen y el Niño. Y Santa Ana, la Virgen y el Niño es la que comentaba que para muchos críticos de arte es igual, está al mismo nivel o es de un nivel superior a lo que es la Mona Lisa o la Gioconda. Si vemos en esta obra, lo que mencionan los críticos es que no hay un retrato, no es una imagen fría, no es una imagen como una fotografía. Es una imagen que transmite una historia, que cuenta algo, algo está pasando. Si ustedes miran, Santa Ana está sentada y sobre ella está la Virgen, sobre ella está la Virgen María, está sentada en sus piernas. Y Santa Ana, su madre, está mirando a la Virgen, pero la está mirando como esperando qué está pasando, qué es lo que está, algo está sucediendo dentro de ese cuadro. Y dentro de ese cuadro, la Virgen está eh, tratando como de tomar al niño y el niño tiene tomado al ovejito, ¿sí? Al bebé ovejo, y tal vez uno se puede imaginar aquí muchas historias, tal vez el niño está respondiéndole a la Virgen, que a lo mejor la Virgen le puede estar diciendo que suelte un poquito porque le tiene como jalada una oreja, según se ve allí. Es decir, hay muchas historias, pero lo que es claro es que no es una fotografía. Aquí hay una historia, aquí hay vivencias, aquí hay algo en lo que Leonardo fue un genio. Leonardo transmitía historias, transmitía vivencias, transmitía lo que él mencionaba, que él le gustaba en sus obras, en sus pinturas, transmitir las vivencias del alma. Entonces, el niño mira a su madre, la madre mira a su niño y le transmite algo, y Santa Ana está mirando qué desenlace hay allí, qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Cómo las paso? Aquí. Ok, otra obra que es bastante interesante y que yo creo que muchos la han escuchado, pero al mismo tiempo muchos pueden no haberlo escuchado, es esta obra que se llama Salvatore Mundi. Es una obra que hasta hace muy pocos años se conoció. Es una obra que quienes hayan ido a Europa en los años 80 o 90 nadie conocía porque esto no existía. Esta es una obra que hasta hace muy pocos años se confirmó que es una obra de Leonardo. Todavía se están encontrando obras de Leonardo. Esta es una obra que en el año 1900 alguien la vendió por $100,000, o sea, estamos hablando de hace unos 120 años. Pero después, a principios del 2000, empezó a tener la discusión de si realmente sí era una obra de Leonardo o no, y había cuestionamiento. Se le hicieron N mil análisis por críticos de arte y llegó a la confirmación en el año 2013, creo, y en ese año se vende esta obra por $80 millones, luego la compra un ruso por $127 millones, son las cifras que hay en el, en el, en el, en las, en el ambiente literario. Y hace 2 años, en el año 2000, o 2, 3 años, en 2017, 18, se vende en $450,3 millones. Esta es la obra de mayor precio que ha habido en la historia del arte en el mundo. Nunca se había vendido una obra por ese precio. Eso la vendió la Galería Christie en Nueva York. Abrió una subasta y pagaron 450 millones de dólares por esa obra. ¿Quién la compró? La compró un príncipe, el príncipe heredero de Arabia Saudita. La última vez que se vio, creo que exactamente la subasta fue en el 2017, la última vez que se vio fue en el año 2019, y la tenía en su yate, un yate que debe ser más o menos interesante. La tenía en su yate, un yate Serén, y hasta ahí se supo.
pareciera que hoy está en su palacio de Arabia Saudita, pero esto es lo último y esto es lo más reciente que ha habido en cuanto a obras y precios de Leonardo. Algo especial o también que es como un tinte de firma de Leonardo es que en muchas de sus obras, si recuerdan, hemos hablado de que los dos dedos, el índice y el dedo del corazón, no es solamente porque esté en este momento como el Salvador, sino que en muchas de sus obras, sus modelos estaban manejando esa forma de estar expresando algo con su mano. Entonces, bueno. Hablamos de Imola y del mapa. Este es el mapa, este es el mapa original. Este mapa ustedes espero que alcancen a ver que hay una serie de detalles muy precisos de cómo era la ciudad, de cómo eran las cuadras, de cómo eran las casas, de cómo eran las curvas. Y esto se lo describe y se lo entrega y le ayuda eh, nuestro Leonardo a César Borgia a copiar este concepto y a tratar de desarrollarlo en las distintas ciudades, en las distintas áreas por donde se moviera, y le ofrece también lo que es el odómetro, que es este aparato que él diseña para medir precisamente las distancias, tal vez tanto de carreteras, de calles, con una forma muy precisa que diseña Leonardo. Pero al mismo tiempo que está desarrollando estas obras y estos planos, pues Leonardo inicia, y digo inicia porque este es un trabajo que nunca se termina, inicia la Mona Lisa. La Mona Lisa es el cuadro más famoso del mundo, es el cuadro que cualquier persona a quien se le pregunte sobre conocimientos de arte o de algo especial, inmediatamente dirá que la obra especial que recuerda pues es la Mona Lisa o la Gioconda. Es la obra cumbre de Leonardo en cuanto a reconocimiento, no necesariamente a que sea la mejor o no, en eso habrá muchísimas opiniones. Esta obra la inicia en 1503 en Florencia, pero la sigue llevando consigo y la sigue mejorando y la sigue pintando y la sigue modificando en Milán, en Roma, y nunca la termina. Aquí se menciona que la termina en 1517 en Francia, pero pues nadie sabe si sí la terminó o si él sí la consideraba terminada o no. Lo que es real es que él muere con esa obra. Él muere después de hacerle N.000 modificaciones. Él le hacía modificaciones porque Leonardo era un perfeccionista en todos los campos en los que él se movía, y las obras que él nunca entregaba es porque él consideraba que no estaban terminadas, que le faltaba mejorar, y esta obra pues él consideró siempre que le faltaba mejorarla. ¿De quién se supone que es esta modelo? ¿A quién pinta Leonardo? Leonardo lo más aceptado es que pinta a la esposa de un comerciante. Es un comerciante de apellido Giocondo, Francisco de Giocondo, y en base a eso es que se conoce también este cuadro como la Gioconda. La Gioconda porque su nombre, una vez que se casa esta señora que se llamaba Lisa, se vuelve Lisa del Giocondo, y por esa razón es que se conoce como la Gioconda. En ese momento, Lisa del Giocondo tenía 24 años, y esa Lisa del Giocondo, ¿cómo se convierte en Mona Lisa? Mona Lisa porque Mona es como el diminutivo de Madonna. Madonna en Italia pues es la señora Lisa, y en base a eso se conoció como la Mona Lisa. Entonces hay las dos formas de conocer esta obra, que es la Gioconda, por venir del señor Giocondo, o la Mona Lisa. Desde que el momento en que la empieza a pintar en el año de 1503, para Leonardo se le convierte en una obsesión de retratar las complejidades de las emociones humanas. Él no estaba tratando de pintar una foto de una persona, él estaba tratando de entender
qué sentía esa persona y cómo lograba él transmitir. Y por eso se convierte en un cuadro que dura 16 años hasta su muerte, tratando de mejorarlo y de adicionarle y de cambiarle. Eh, la sonrisa es tal vez en lo que más trabajó en este cuadro. Se estima que la sonrisa lo obligó a estudiar muchísimo la forma de entender cómo eran los músculos, cómo eran los tendones, en base a qué obedecían los distintos nervios para lograr mover, porque él no pintaba, si recordamos lo que mencionábamos en las charlas anteriores, él no pintaba de afuera hacia adentro, él pintaba de adentro hacia afuera. El primero pintaba los músculos, pintaba las tensiones, pintaba los huesos y luego les iba poniendo vestimenta. Y en este caso de la Mona Lisa, él lo modificó muchísimas veces tratando de plasmar al máximo esa sonrisa que logró y esa mirada que logró, que es una sonrisa enigmática, como se ha percibido. Pero en ese cuadro, si vemos también, al igual que en muchos de sus cuadros, él combina lo que transmite y lo que quiere mostrar de la naturaleza humana, en este caso con la Mona Lisa, con el fondo que es la naturaleza del paisaje. Esa combinación siempre de naturaleza humana y de naturaleza del paisaje o de la tierra o del cosmos, siempre la mantiene. Y siempre si vemos al fondo, normalmente hay agua, hay ríos o hay lagos y hay rodeados de bosques. Entonces esa combinación siempre la tiene y definitivamente la tiene aquí en la Mona Lisa. Algún crítico de arte, Kenneth Clark, dice ciencia, habilidad pictórica, obsesión por la naturaleza, percepción psicológica, todo allí está, o sea, allí no falta nada, ¿sí? En esos 17 o 16 años, le está añadiendo pinceladas permanentemente en la medida que va conociendo más lo que es el ser humano, más lo que cada vez que va aprendiendo algo lo trata de plasmar y de mejorar y de perfeccionar su obra. Desarrolla técnicas especiales, como en la parte de el manejo de las sombras y del rostro, desarrolla elementos que utiliza por primera vez, como es una combinación de hierro y manganeso. Desarrolla un concepto que es lo que se conoció como el esfumato, en el cual fue el precursor, que es una manera en que los perfiles, los bordes, digamos, si lo queremos llamar así, de la cara, de las manos, no están perfectamente definidos, sino están un poco esfumados, y por eso se llamaba el esfumato. Dentro de los análisis que se han hecho para tratar de entender qué tantas modificaciones le hizo a su obra, pues se le han hecho innumerables análisis a la Mona Lisa, de rayos X, de N de tecnologías modernas, y le han encontrado hasta 30 capas, o sea, hasta 30 modificaciones le hizo en diferentes partes del cuadro. Se define como que es la retratada que más observa, porque si ustedes recuerdan o quienes hayan tenido la oportunidad de verla en el Louvre, pues uno en la medida en que se va moviendo, pues ella lo va siguiendo, ella va observando a todo el que la está mirando. Y como dice uno de los biógrafos más famosos de Leonardo, la sonrisa tan agradable que más bien parece divina que humana. Esa sonrisa, él no logró tener esa sonrisa de la Madonna Lisa de Gioconda en, en base a tenerla sentada, quieta y pedirle que se sonriera. Él hacía todo tipo de maquinaciones y lograba todo tipo de ayudas, eh, como utilizar músicos, él contrataba cantos, él contrataba bufones para que la hicieran reír, para que la hicieran sonreír, y todo eso eran ayudas que le daban porque él no la podía poner a que sonriera por sí sola durante 3 horas, entonces utilizaba todo tipo de ayudas y artilugios para ver cómo le lograba captar esa sonrisa que él quería. Y
lo que plasma finalmente allí es un profundo estudio de todos los nervios y músculos faciales. O sea, en eso él fue tremendamente profundo, pero modificó muchísimo durante esos años eso hasta dejarla donde quedó, que no sabemos realmente si él consideró que esa era el final o si fue que así quedó. Y ahora para ponerle un poquito de chisme a a esta parte de la Mona Lisa, pues esa es la parte más aceptada, esa es la parte que históricamente se considera que es la Mona Lisa, de dónde viene y a quién pintó. Pero hay algún tipo de chisme, digamos, o de distintas opiniones recientes en que más de un estudioso y más de un crítico de arte han empezado a tratar de desarrollar una teoría que menciona que la Mona Lisa no es la Madonna Lisa de Gioconda, sino que realmente es un autorretrato de Leonardo. Y aquí vemos lo que pasa es que hoy, pues cualquier niño puede agarrar cualquier foto y le puede dar los manejos que quiera y le puede dar las similitudes que quiera y seguramente se puede encontrar que se puede parecer a quien sea. Pero este es un tipo de análisis por críticos de arte serios, profundos, universidades, en que han tratado de ver si sí la Mona Lisa se puede ir diluyendo y se puede ir envejeciendo y en la medida en que la envejecen logra llegar a algo muy parecido a lo que fue Leonardo a los 60 y tantos años. Y, 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 aquí, es que no puedo, no sé por qué no me... No. Sí, es que tienes que hacer clic. Ok. Aquí, a la izquierda. Ok, y aquí es otra forma de plasmarlo en que muestran la mitad de lo que es la cara realmente de la Mona Lisa, eh, con, digamos, mezclada o combinada con la mitad de lo que es esa cara de Leonardo, que es de los únicos retratos que se tienen casi de él en sus últimos años. ¿Sí? Pero bueno, esta es una parte medio de chisme porque esa parte no tiene mucho soporte, pero está en el ambiente y está en discusión y está en análisis. Y de pronto dentro de un par de años nos dicen que efectivamente quedó confirmada. Entonces yo les quería dar la chiva de que ya nosotros estamos al tanto y por lo menos les traje algo absolutamente novedoso para la charla del día de hoy. Luego en esa misma época, en Florencia, nuestro amigo Leonardo se encuentra con Miguel Ángel. Y Miguel Ángel y Leonardo son en ese momento los dos mayores artistas, los dos más reconocidos artistas dentro, no solamente dentro de Florencia, no solamente dentro de Italia, sino si eran en Florencia y en Italia, pues eran básicamente en el mundo. Pero entre ellos hay una competencia muy fuerte, muy agresiva, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Miguel Ángel estaba de moda en Florencia. Miguel Ángel acaba de regresar de Roma. Miguel Ángel acaba de esculpir en Roma la Pietà o la Piedad de Miguel Ángel, que como ustedes saben, pues es una de las esculturas magnas en el mundo. Y él obtiene un grandísimo reconocimiento y llega con toda esa fama de Roma regresando a Florencia. Y Leonardo también está regresando a Florencia, pero Leonardo era muy reconocido ya como un gran artista, como una persona que tiene unas grandes capacidades de ingeniero, pero sus obras todavía no estaban, no tenían ninguna de ellas ese reconocimiento. Miguel Ángel es una persona de 25 años, un escritor, perdón, un escultor muy célebre, pero era muy irascible, o sea, su estilo era un estilo, tal vez era una persona tímida, tal vez era una persona muy reservada, era una persona que fácilmente entraba en conflictos con quien se acercara a él, era una persona que no se preocupaba mucho de su presencia, era una persona desaliñada, llamémoslo así. Mientras que Leonardo era
totalmente opuesto. Leonardo, pues ya tenía casi el doble de su edad, tenía 48 años, era un pintor, él no era, él no era escultor, eh, él, él era un pintor genial, era muy guapo, era una persona que físicamente impactaba. Eh, tanto a las mujeres como a los hombres, o a lo mejor tal vez más a los hombres, pero de todas maneras impactaba a diestra y siniestra. Era un tipo muy sofisticado, era muy elegante la forma de vestirse y a él le gustaba llamar la atención. Y lo querían mucho en los distintos círculos, tanto en la corte como de amigos y de discípulos, era muy bien percibido y la gente le gustaba estar alrededor de él, estaba rodeado siempre de amigos, de discípulos. Miguel Ángel no, Miguel Ángel era más low profile, digamos. Ambos eran homosexuales, pero Miguel Ángel tal vez se avergonzaba un poco de ser homosexual, no lo transmitía, no lo comunicaba, mientras que Leonardo lo transmitía, lo mostraba y se sentía cómodo con su perfil de homosexual. Su vestimenta llamaba muchísimo la atención, los colores los buscaba de manera que fueran llamativos, que por donde él pasara llamara la atención. Y bueno, en ese momento Miguel Ángel, que regresa en 1500 a Florencia, esculpe el David, que es la estatua más famosa jamás esculpida, es la más reconocida, y la termina en 1504, en medio de esa gran competencia entre Miguel Ángel y Leonardo, y en medio de esa competencia, pues Miguel Ángel trata de disminuir el impacto y el reconocimiento de ese David. Ellos se manejaban en el mismo círculo artístico y de la corte de Florencia. Y en ese momento lo que él toma dos acciones que son no tan conocidas, pero una es que aboga para que el David no se exhibiera en el mejor sitio, en el sitio de mayor reconocimiento en Florencia, y logra que el David se sitúe en una sala, digamos, de segundo nivel. Logra que no le den la preponderancia que hubiera debido tener esa magnífica escultura que después, unos años más tarde, sí logra tener el sitio. Y lo otro que hace Leonardo es que aquí no sé si se nota muy bien, pero en el dibujo que está a la derecha, aquí tenemos el David de Miguel Ángel y aquí tenemos a la derecha un boceto de Leonardo sobre el David de Miguel Ángel, y aun cuando no se note muy bien, ese boceto tiene los genitales de el David no están mostrados, él le puso como una especie de taparrabos, para ponerlo en términos colombianísticos. Y así se exhibe durante algunos años. Él logra que ese David le coloquen y lo obliga a que el David de Miguel Ángel se tenga que exhibir con ese estilo tipo de faldita o de taparrabos durante algunos años, creo que 5 o 7 años se estuvo exhibiendo, tapándole los genitales a petición de nuestro amigo Leonardo. Entonces, bueno, ese es un pequeño chisme. Y Miguel Ángel se va en 1506, sale para Roma, después de terminar, ya había terminado su David, se va a pintar la Capilla Sixtina con un contrato que dura unos 10 años, y Leonardo casualmente también sale en ese 1506 hacia Milán de nuevo, regresando hasta la ciudad de Milán. En esos años se mete de lleno otra vez Leonardo a trabajar sobre el tema de anatomía y desarrolla muchos estudios, ilustraciones perfectas de las distintas partes del cuerpo. Describe cada una de los músculos, órganos, huesos. Aquí tenemos algunas imágenes de dibujos, pero es impresionante la perfección con que logra
las medidas son absolutamente perfectas entre cada una de las extremidades, los movimientos de las articulaciones. Si ustedes ven en la parte izquierda arriba, una persona pues vieja, es una persona de 100 años que murió porque él lo que le pusieran a disposición para diseccionar, para entender, entonces a él le gustaba entender cómo eran los huesos o los músculos o las extremidades de alguien, niño o joven o viejo, y cómo se iban deteriorando y cómo iba modificándose no solamente las partes muscular o esqueléticas, sino también los sistemas cardiovasculares, de los cuales comentaremos en unos momentos. Entonces, bueno, aquí hay todo tipo de dibujos que en base a esto es que él va encontrando, entendiendo y estudiando más, y en base a eso es que a veces tiene que volver a los cuadros que estaba pintando y modificar porque encontraba que un músculo que había pintado realmente no era así. Aquí tenemos perfiles de cara, de manos. En este tema se metió muy a fondo en el tema del sistema circulatorio, es de los temas en que trabajó más a fondo, porque no solamente los dibujó, sino que combinó muchísimo la dinámica de fluidos de lo que era el cuerpo humano, asimilándola y haciendo analogías con lo que eran los ríos y con lo que era el movimiento de las aguas y entendiéndole cómo eran las bombas de presión para entender cómo era el funcionamiento de la válvula aórtica. Desarrolla un descubrimiento científico que es la arteriosclerosis, la primera vez que se encuentra desde un punto de vista médico una definición precisa de cómo era y en qué consistía la arteriosclerosis, se le debe a Leonardo da Vinci. Y aquí vemos un detalle específico de lo que es la anatomía de labios y la lengua. Esto fue de los grandes temas en los que profundizó muchísimo para lograr plasmar y entender y descifrar y utilizar estos conocimientos para desarrollar científicamente la anatomía de la sonrisa humana, que es lo que él logra plasmar en la Mona Lisa. Y esa parte, digamos, de anatomía termina en algo relativamente desconocido, pero en lo cual él estudió e idealizó mucho el tratar de entender el inicio de la vida, pero que le quedó un poco difícil de lograr porque no encontró fácilmente pues, lograr hacer una disección para encontrar el feto dentro del cuerpo de una mujer. Y es algo interesante que lo logra dibujar, lo logra plasmar en ese dibujo que para algunos conocedores de arte dicen que ese dibujo del feto humano que está a su derecha es de los dibujos más hermosos que hay de lo que es la naturaleza humana. Ese tiene un gran valor artístico y un gran valor emocional que muy desconocido, pero muy reconocido por quienes lo han tenido la oportunidad de verlo. Y algo que es muy interesante es que para él desarrollar ese feto, pues él le tocó utilizar, si ustedes ven ese ovario, es redondo, lo cual no es en la naturaleza humana, pero es que él le tocó utilizar fue unas vacas en las cuales él pudo tratar de estudiar, y entonces allí eran el útero, perdón. Está bien aquí mi ayudante, pero él realmente le tocó utilizar lo que tenía a la mano y él pues desconocía lo que era exactamente porque no tenía facilidad de encontrar eh, cuerpos para diseccionar como hubiera querido permanentemente. Bueno, ahora nos salimos un poco de la anatomía y nos vamos para el tema de las aguas, del mundo y sus aguas, que es algo que toda su vida lo apasiona, ese conocimiento de la combinación de microcosmos y macrocosmos, que ustedes recuerdan que hablábamos del hombre de Vitruvio, pues él mantiene ese tipo de analogías permanentemente y mantiene ese tipo de analogías entre lo que es cuerpo humano y la Tierra. Recordemos que hablábamos de su gusto por la geología, astronomía e hidrodinámica,
que está plasmado en este código de Leicester que tiene el señor Bill Gates. Y y profundiza mucho en ese funcionamiento de músculos, tratando de asimilarlo con lo que es el movimiento de los planetas, la circulación de la sangre, con lo que son los ríos en la Tierra, y desarrolla una serie de elementos bastante interesantes, futuristas la mayoría de ellos. Aquí tenemos unos dibujos, estos son dibujos del libro que les comentaba que tengo, que son los dibujos en los cuales plasma N1000 dibujos. Aquí plasma si ustedes miran esa página de la izquierda, está llena de dibujos, pero de dibujos de muchas cosas diferentes, y el que les estoy mostrando, que es el hombre de cómo podría caminar sobre el agua, está en la mitad a la izquierda, en el extremo, porque él combinaba muchísimas cosas, y ahí, bueno, él proyecta de cómo sería un hombre, en qué tipo de zapatos tendría que caminar y qué tipo de como soportes debería tener para poder andar en esa forma. Aquí tenemos un diseño de un puente articulado que servía para ser preparado rápidamente en cuestiones de guerra, y así se lo vende a César Borgia. Aquí tenemos un puente móvil que es tremendamente interesante, porque es un puente que es plano, horizontal, como lo vemos en la izquierda. Aquí están los dibujos a la derecha de él, y a la izquierda maquetas que se han desarrollado recientemente. Pero si ustedes lo ven en la parte alta, en la parte superior izquierda, pues es un puente plano, normal, pero abajo lo ven curviado, porque era un puente que él diseñó para que mediante poleas y mediante mover y tensionar una serie de cables y de cuerdas, podía levantarse el puente, de manera que le permitiera pasar en un momento dado barcos, y en un momento dado bajaba y no podían pasar determinado tipo de barco. O sea, es lo que hoy vemos en la ciudad de Miami o en muchas otras ciudades americanas, pero resulta que este señor hace 500 años también ya lo había diseñado. Aquí tenemos el palombaro para los que saben italiano, porque yo no. Este no es un señor que esté jugando a hacer el ahorcado, que pareciera desde lejos. Este es un señor que palombaro es un buzo. Y este es un sistema que él dibuja aquí a su derecha, y aquí está escenificado cómo sería, en que es un buzo en que lo que tiene es una escafandra, y lo que tiene no es una soga para ser ahorcado, sino son unos especies de tubos por medio de los cuales ese buzo podía estar respirando en el agua. Y esta es la proyección de lo que fue un buzo tal vez 300 o 400 años después. El papel del movimiento de los fluidos era algo que, como decíamos, lo apasionó toda su vida, tanto en el planeta como en los cuerpos. Aquí desarrolla un tipo de barca. Ese tipo de barca es algo muy similar a lo que hoy por hoy se volvió desde el siglo XVIII, XIX y siglo XX, se volvió muy común, pero el principio es el mismo de los barcos del Mississippi. Este tipo de paletas él las diseñó hace 500 años y hace 200 años se volvieron comunes. Esta es una draga montada sobre dos tipos de barcas. El sistema de dragado es el mismo que utilizan hoy los ingenieros civiles, como mi cuñado Julio, que está ahí interesado en la draga. Y al final, en toda esta parte de mundo y aguas, pues él desarrolla un gran conocimiento de todo tipo de ingenierías combinados con capacidades artísticas y con capacidades científicas. Aquí tenemos un sistema de bombeo de agua, en que lo que diseña es diferentes tipos de bombeo para diferentes tipos de alturas, con mecanismos que desarrolle, que muchos años después se empiezan a fabricar. Una sierra hidráulica para cortar madera. Este es muy interesante porque, bueno, este es el concepto y el inicio de lo que iría a ser muchos años después el submarino. Aquí empieza a diseñar y transmite y le escribe a César Borgia lo que podrían ser unas embarcaciones que pudieran navegar por debajo del agua,
cerradas herméticamente, y eso se consideraba que era una locura, que estamos hablando del año 1484, o sea, hace que 540 años, básicamente, y el submarino se logra, esto mismo, ese mismo concepto, se logra plasmar en el año 1800 por un estadounidense que también es rechazado porque lo consideraron que era una locura, no le consideraron, el gobierno americano consideró que no le tenía interés, hasta que en el 1900, pues ya para las guerras, todo sí se desarrolla, pero 500 años antes, el amigo Leonardo estaba diseñando este concepto. Aquí tenemos un salvavidas, pero un salvavidas con un concepto muy interesante. El salvavidas, pues es pues el salvavidas que conocimos todos hace unos años, que era como un círculo plástico. Este era pues un círculo de cualquier material, pero lo interesante, aunque aquí no se note en el dibujo de la derecha, es que él diseña para las manos un estilo para que pudieran navegar. Si ustedes lo ven en la parte alta de esa página de la derecha, es como un palmípedo. Él desarrolla un tipo de guante que se pareciera al de los patos, para que pudiera nadar más fácilmente en el momento en que hubiera un accidente en un barco, tuviera el salvavidas, pero también tuviera la facilidad. Y eso, si lo miramos hoy, pues es muy parecido a lo que se desarrolló hace unos años de las aletas para los nadadores, que él lo desarrolla tal vez para las manos y no para los pies, pero es el mismo concepto. Luego estamos llegando a Roma, donde es llamado por Juan de Medici, sale de Florencia y se reúne con el Papa León X, que es quien se va a volver en ese momento su nuevo mecenas. O sea, él ha estado cambiando de mecenas entre Florencia, entre Milán, entre volver a Florencia y entre ahora que llega a Roma. Y Roma en ese momento estaba llena de grandes arquitectos, llena de grandes artistas, era el boom de llegar a Roma y de ser considerado un artista. Ya en ese momento tenía bastante reconocimiento, y el Papa León X le da una villa muy cercana a, a los palacios papales, y se la adecuan para todo lo que él necesitara. Pero cuando el Papa no le dio el reconocimiento, o sea, realmente hasta ese momento nunca tuvo Leonardo el reconocimiento que debió tener. Siempre estuvo unos años, pero lo posicionaron en una forma, lo posicionaron en otra, y este Papa León X quería que él desarrollara unas obras, unas pinturas, y siempre que le encargaba algo encontraba que no estaba realmente concentrado, no estaba enfocado. Y en un momento dado el Papa León X dice: este hombre jamás hará nada, pues comienza por pensar en el fin de la obra antes de comenzarla. O sea, recordemos que mencionábamos que él era muy disperso, él era una persona que saltaba de una cosa para otra, por eso deja muchísimas obras y muchísimos tratados y muchísimos estudios sin terminar. Y era la percepción que tenía muy buena parte de la sociedad y de la comunidad en las distintas ciudades, y por eso tal vez no se le daba el valor y el reconocimiento que tenía. Y en esa época estaban en auge en Roma Rafael y Miguel Ángel. Eran las dos vedettes tal vez que había en Roma. Pero Rafael, a diferencia de Miguel Ángel, sí era una persona muy cercana y admiraba muchísimo a Leonardo, y se cree que este cuadro que pinta, esta pintura, esta obra que pinta Rafael, se cree que quien está a su lado, aquí está pintando la escuela de Atenas, y al pintar a Platón, que es quien está con la barba larga, se cree que realmente el modelo en quien se basó y a quien le hizo el reconocimiento fue a Leonardo. O sea que esta es una de las obras o de los retratos también más reconocidos de Leonardo. En esa época, Leonardo en Roma desarrolla un gran interés por los espejos. Trata de conocer a fondo
lo que era el manejo de la luz, los reflejos de la luz, las sombras, cómo se movían y qué tipo de utilización se le podía dar a esos reflejos de la luz. Y si se concentraba la luz solar, cómo se podía utilizar eso desde un punto de vista de calor. Y cuestiona o analiza o trata de entender si podía tener un uso militar. El uso que le dio o lo que trató de desarrollar fue cómo podrían utilizarse ese manejo de la luz solar en temas como las calderas o como calentar estanques. Y bueno, en esa época, aunque trató de seguir profundizando sus estudios anatómicos en base a disecciones, pues en ese momento no fue, en esos años no fue muy fructífera esa investigación, porque el Papa le prohibió la utilización de los cuerpos que él estaba necesitando y le tocó cerrar ese capítulo de investigación. Y lo más interesante de esa época ocurre en el año 1515, que en un viaje a Bolonia del Papa, a encontrarse con el rey de Francia, con Francisco I, que en ese momento tenía 21 años, pues lleva a Leonardo, se conocen y hay una gran química entre Francisco I y Leonardo, y Francisco I invita y le ofrece todo el apoyo, todo el soporte y básicamente queda absolutamente extasiado con el perfil de Leonardo, con lo que Leonardo estaba haciendo, lo que había hecho y lo que podría hacer en Francia. No puedo aquí. Bueno, ya pasó. Entonces, esa llegada a Francia ocurre después de varios mecenas que no habían estado a la altura de lo que debería haber recibido Leonardo. Estamos hablando de Lorenzo de Medici en Florencia, de Ludovico Sforza en Milán, de Carlos de Amboise, que es el embajador francés cuando Francia se toma Milán, de César Borgia en Milán, el Papa León X, pero ninguno de estos le había dado el reconocimiento y la preponderancia, y Francisco I le ofrece que le va a dar todo el apoyo y realmente se lo da, y se va Leonardo para Francia en 1516 a la corte del rey. En ese momento él tiene 64 años y Francisco I se convierte en el mecenas perfecto de Leonardo. Le tiene una grandísima admiración, le da el título de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey, o sea, básicamente le entrega todo lo que él quisiera, le da todos los apoyos desde un punto de vista económico, de gente que requiriera, y lo valora por la inteligencia más que por los trabajos. Él no estaba, Francisco I realmente no estaba interesado en que le diera grandes obras, en que le hiciera un palacio, en que le hiciera una gran pintura, en que le hiciera una gran escultura. Él estaba, se encuentran dos mentes, siendo Francisco I muy joven, tenía un perfil similar, no en cuanto a la capacidad de creación, no en cuanto a la capacidad de sabiduría, pero era una persona insaciable en cuanto al deseo de saber, quería saber de todo. Y se encuentra con que Leonardo sabía muchísimo, pero también quería saber de todo, y hacen una sinergia espectacular en esos 3 años que logran vivir compartiendo muchísimas horas y muchísimos días. Se va a vivir en Amboise, al lado del castillo de Francisco I, y estaban conectados por un túnel, o sea que el rey podía pasar permanentemente o viceversa hacia... Aquí tenemos una imagen de lo que es hoy el Château de Clou, de donde vivió Leonardo sus últimos años. Y además de compartir con él y de buscar que le enseñara y de buscar saber todo lo que le podía transmitir Leonardo, le ofrece y le pide que diseñe, o sea, un proyecto espectacular para Leonardo, que es que diseñe un pueblo y un complejo palatino para la corte, que iba a quedar en Romorantin, un poquito al centro-sur de Francia.
y le da cartas totalmente abiertas, lo deja en libertad de que desarrolle ese proyecto como quisiera. Y Leonardo se mete a desarrollar un proyecto espectacular en que maneja muchísimo y él es feliz jugando con los temas de agua en cuanto a cascadas, en cuanto a fuentes, desarrolla su proyecto en que ningún parque de la ciudad de Romorantín iba a existir sin una fuente, o sea, el agua estaba por todos lados, los canales, tanto para surtir de agua a la ciudad como para llevarse las aguas de los sobrantes, digamos, de la ciudad. Juega particularmente con agua, juega con canales, juega con diseños de parques, desarrolla una ciudad hermosa, pero nunca se lleva a cabo y se abandona el proyecto en el momento en que muere Leonardo. Leonardo muere en el año 1519, él desarrolla su testamento el 23 de abril del 1519. Todas las pinturas, dentro de las cuales estaban, como comentaba, la Mona Lisa, que siempre la estuvo durante 17 años trasteando o viajando con ella. Estaba también la de Santa Ana, la Virgen y el Niño, y algunas otras obras que nunca las vendió ni las entregó. Todas las pinturas originales las deja con Salai, con su compañero de distinto tipo de actividades, y Salai se las entrega vía Francisco I, terminan todas estas obras en el Louvre. Nuestro amigo Leonardo muere en mayo 2 del 1519 en brazos de Francisco I. Aquí tenemos, esta es una pintura donde Francisco es el rey que está teniendo entre sus brazos a Leonardo, quien está agonizando rodeado pues, de toda la corte la corte de Francia. Las obras de Leonardo pues están por todos los rincones del mundo. Las obras originales están en los mejores, o sea, tenemos obras en las principales galerías de Florencia, de Múnich, de Washington, de New York, en el Museo Hermitage de San Petersburgo, en el Museo del Vaticano, en el Louvre, o sea, en todos los mayores museos y galerías del mundo, en la colección privada de Bill Gates, en todos lados las obras originales están, pues, y decíamos ahora en la del príncipe heredero de Arabia Saudita, o sea, es el artistas más reconocidos del mundo. Y cierro diciendo lo que con el mismo slide o la misma diapositiva con que abrí la primera charla, es que yo creo que esto es lo que describe a Leonardo. Su curiosidad lo empujó a convertirse en una de las pocas personas a lo largo de la historia que han tratado de saber todo lo que había que saber sobre todo lo que se podía saber. Y diciendo esto, pues cerramos la tercera y última charla. Creo que me comporté muy bien en cuanto al manejo